porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y qué bueno es poder tener este ejercicio en nosotros, en la iglesia, y poder orar al Señor, estar gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, en las cosas buenas, en las cosas malas, buscando la guía del Señor, buscando su rostro, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que rogamos al Padre, Él está atento a nuestro clamor, y estén seguros que el Señor no es ajeno a nuestras necesidades, a lo que pasa por nuestro corazón. Él está atento siempre a nuestro clamor. Bueno, vamos a leer los 2 versículos que nos toca en el día de hoy, así que no va a ser tan extenso el devocional, porque son solamente 2 versículos que habla de, podríamos decir, de este mal ejemplo de Diótrefes, o este mal accionar de Diótrefes. Para entrar en contexto, habíamos hablado el miércoles anterior del buen testimonio de Gayo, que está relatado allí en el verso 5 hasta el verso 8 de Tercera Juan. Habíamos visto que resaltaban en la vida de Gayo cualidades espirituales realmente dignas de imitar. Habíamos visto que era hospitalario, era un hermano gentil, amado, que amaba la verdad, como dice el verso 3, que era hospitalario, como dice el verso 5, que se conducía fielmente con las cosas que debía administrar en el servicio al Señor. Esto lo vemos en el verso 5 también. Que daban buen testimonio de él las personas que le rodeaban. Era realmente un hermano sobresaliente, que tenía cualidades espirituales realmente ponderables, y que era un hermano realmente de bendición en medio de la iglesia. Este hermano Gayo. Y el apóstol habla con tanto cariño y con tanta elocuencia de sus cualidades espirituales de este hermano Gayo. Pero entramos en lo que es la oposición, ¿no? La antítesis, el polo opuesto de Gayo. Y vemos este personaje, podríamos decir, totalmente negativo, ¿no? Nada que ver con Gayo, totalmente lo opuesto. Y este personaje, este hermano, se llama Diótrefes. Y vamos a leer el texto que nos compete hoy para la meditación. Dice así, Tercera Juan, verso 9. Yo he escrito a la iglesia, dice el apóstol, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice la Escritura. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Podríamos decirle flor de hermano, ¿no? Realmente no podemos, a la luz de la palabra, sacar nada bueno de Diótrefes, pero sí ver estas cosas que son realmente negativas y tomar ejemplo y advertidos por la palabra de Dios, ver algunas cosas que son importantes que se desprenden del texto. Haciendo este resumen, era descortés este hermano Diótrefes, no era hospitalario como Gayo, rechazaba la verdad, porque obviamente cuando el apóstol le estaba hablando lo rechazaba, se amaba a sí mismo porque quería tener, ¿qué cosa? El primer lugar, amenazaba a todos, fíjense en qué terrible lo que hacía Diótrefes, y amenazaba desde su posición de autoridad autoproclamada. Terrible, ¿no? Porque la autoridad que tenía no era una autoridad que se le habían dado los apóstoles, sino que él propio se ponía en una autoridad autoproclamada, se ponía en el primer lugar, quería tener el primer lugar y desplazaba a los hermanos, no era hospitalario, no era cortés, se amaba a sí mismo, amenazaba a aquellos que querían recibir a los hermanos, realmente
una persona negativa, alguien que hacía daño a la iglesia, y el apóstol se encarga de ponerlo en evidencia y de, resaltar su mal ejemplo en medio de la congregación. Algo para destacar en estos dos polos, de Gayo y de Diótrefes, no era un problema doctrinal el que había allí, ¿no? No era un problema de doctrina, de enseñanza, sino era un problema de comportamiento, de manejo en la conducta. No estaban discutiendo acerca si Cristo era el Salvador, no. Era un problema de conducta, no era un problema herético, sino era un problema de conducta. Y el apóstol obviamente no deja pasar por alto este proceder, esta acción de Diótrefes, y lo deja en su carta, ¿no? A Gayo, y lo pone en evidencia. En el verso 9 dice, yo he escrito a la iglesia. El apóstol dice que había escrito a la iglesia y los comentaristas piensan que es una carta que envió el apóstol y que Diótrefes, interpuso allí su actitud y se quedó con la carta o no la hizo llegar a los hermanos, y fue él que interceptó esta carta y la carta se perdió, porque allí dice, yo he escrito a la iglesia, yo he escrito a la iglesia, y los comentaristas, aquellos que estudian la palabra de Dios, dicen que esta carta muy posiblemente haya sido interceptada por Diótrefes, que se quedó con la carta y se perdió. Dice, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar. En primer punto que vamos a meditar es su ambición personal. Él tenía una ambición personal y era tener el primer lugar. Queridos hermanos, esto es terrible en medio del pueblo de Dios. Querer tener el primer lugar. Le gustaba tener el primer lugar, hacerse ver, ponerse en un lugar que no le correspondía. La palabra que aparece allí, primer lugar, es la palabra que aparece en Colosenses 1:18, refiriéndose a Cristo, que dice que en todo tenga la preeminencia. Esa palabra preeminencia quiere decir primer lugar y aparece acá en 3 Juan. Podríamos decir, a modo de reflexión, quería tener el lugar que le correspondía a Cristo, hermanos. Diótrefes quería tener el lugar que le correspondía a Cristo, quería tener el primer lugar en la iglesia. Sabemos por la Escritura, entendemos por la Escritura, que el primer lugar en medio de la congregación, ¿de quién es? De Cristo, el Señor de la obra, el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Él tiene el primer lugar. Queridos hermanos, nosotros somos siervos, instrumentos de Dios, personas que colaboramos para que la iglesia pueda crecer, pero el primer lugar, la preeminencia, como aparece esta palabra aquí, la debe tener Cristo. Cristo debe tener el primer lugar en la iglesia. Debe ser el objeto de nuestra alabanza, el objeto de nuestra adoración, el objeto de nuestro servicio. A Él servimos, a Él adoramos, a Él nos humillamos frente a Él servimos, a Él adoramos, a Él alabamos. Él es el primero en medio de la congregación. Fíjese qué grave que era esta ambición personal que tenía Diótrefes. Quería ocupar el lugar que le pertenecía a Cristo, quería tener la preeminencia, el primer lugar en medio de la congregación. Este es el primer punto peligroso en medio de la iglesia, cuando alguien quiere tener el primer lugar. Y yo me hacía esta pregunta, ¿no? A modo de reflexión, ¿puede ocurrir esto en medio del pueblo de Dios? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Como ocurrió con Diótrefes, puede ocurrir en medio del pueblo de Dios. Alguien que quiera ocupar el primer lugar en esta ambición personal, desmedida, descontrolada, desubicada, y querer tener el primer lugar en la congregación.
Punto para reflexión: su ambición personal, desmedida, descontrolada, desubicada, totalmente fuera de la enseñanza apostólica y de la enseñanza que Dios puso en su palabra. Segundo punto a reflexionar: el desafío a la autoridad apostólica de Juan. No tenía temor de Juan, que era el apóstol. Lo desafió abiertamente a Juan, al apóstol. Y dice el texto que dice que parloteaba. La palabra allí que dice que parloteaba, en el verso 10, dice: por esta causa, si yo fuere, dice el apóstol, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. La palabra parlotear es chismear, ¿no? Es chismear. Y en el Antiguo Testamento recuerdo un viejo texto que dice: no andaréis chismeando en mi pueblo. No andaréis chismeando en mi pueblo, dice el profeta. Qué terrible que es el chisme, ¿no? Qué terrible es parlotear, hablar de más, hablar cosas totalmente fuera de lugar. Pero en este caso, ¿contra quién era el chisme? Contra Juan, el apóstol. Dice: hablando palabras malignas contra nosotros, dice el apóstol. Obviamente se incluía él, pero obviamente había personas implicadas en este chisme. El apóstol y alguien más, ¿no? Anda parloteando, chismeando con palabras malignas. Y esta palabra que aparece allí, malignas, está asociada a la obra de Satanás. ¿Por qué? Porque el apóstol en 1 Juan, en 2 Juan, pero en 1 Juan también, en el capítulo 2, en el verso 13, en el capítulo 3, en el verso 12, y en el capítulo 5, verso 18, habla con esta palabra que se traduce malignas, pero siempre haciendo referencia ¿a quién? A Satanás. A Satanás. Entonces el apóstol está diciendo que él parloteaba, chismeaba con palabras diabólicas que eran insufladas por el mismo demonio, que eran guiadas por el mismo Satanás. Él chismeaba, parloteaba, como una marioneta en manos del demonio, hacía esto de parlotear, de hablar mal de Juan, de los hermanos. Realmente lo que hacía Diótrefes era algo del diablo, algo de Satanás. Pero él desafiaba con sus palabrerías, con sus chismes, a Juan, a los hermanos, pero se rebelaba contra la autoridad, desafiaba la autoridad apostólica de Juan. Esto era terrible, esto era terrible. Y los hermanos estaban sufriendo realmente esta actitud, este accionar de Diótrefes. Ahora bien, yo quería hacer un paréntesis aquí y hablar de la rebelión, o hacer referencia a la rebelión. Nunca, queridos hermanos, nunca cuando alguien se rebela a la autoridad establecida, a Dios o a la autoridad establecida, le va bien. Nunca. A lo largo de la palabra de Dios, la rebelión es del diablo. Satanás se rebeló contra Dios. Cuando vemos en Isaías 14, en Ezequiel 38, 28, cuando vemos allí, Satanás quiso poner su trono en el trono donde estaba Dios. Dice que se enalteció su corazón, se llenó de orgullo y quiso ser semejante al Altísimo y se rebeló contra Dios. Tú, querubín grande, que debilitabas a las naciones, que eras hermoso en hermosura, acabado en hermosura, hasta que en ti se halló maldad, dice la Escritura. La maldad que se halló en Satanás fue la rebelión, el desafío a la autoridad de Dios, a la autoridad establecida que era superior a él. Se rebeló contra Dios. Por tanto, esta rebelión fue castigada. Dice que fue expulsado del trono de Dios. Espanto serás y para siempre dejarás de ser, dice la Escritura. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. La rebelión contra Dios y contra la autoridad establecida no es algo menor.
es algo grave. Satanás se rebeló. Diótrefes se rebeló contra la autoridad en aquel momento que era Juan, la autoridad apostólica. Realmente era algo grave lo que Diótrefes había hecho. ¿Recuerdan la rebelión de Coré? Sí, la recuerdan, ¿no? El pueblo se rebeló contra Moisés. Murmuraban, se juntaron 250 personas y fueron a quejarse contra Moisés. Fue terrible lo que ocurrió. Y después de un ida y vuelta de la intervención de Moisés, dice que la tierra se abrió. ¿Y qué pasó? La tierra se tragó a todos aquellos que se rebelaron contra Moisés. La rebelión no es aceptada por Dios, es algo grave, queridos hermanos. ¿Recuerdan a María, la hermana de Moisés, y Aarón? También, ¿qué hicieron? Parlotearon, murmuraron ¿contra quién? Contra Moisés. ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerdan el texto bíblico? María le agarró lepra. Le agarró lepra. Realmente la rebelión es algo grave. Números capítulo 16 y Números capítulo 12, las dos referencias de la rebelión de Coré y la rebelión de María y Aarón contra su hermano Moisés. Y podemos poner más ejemplos. La rebelión es algo grave. El desafío a la autoridad es algo grave, queridos hermanos. Por eso, la ambición personal y el desafío a la autoridad deben ser realmente monitoreadas en la Iglesia de Dios. Deben ser monitoreadas por los ancianos, por los hermanos que velan por la salud espiritual de la Iglesia. No puede levantarse un Diótrefes en medio del pueblo de Dios, porque va a hacer daño, va a destruir, va a hacer mucho daño a la Iglesia de Dios. Su ambición personal era desmedida y su desafío a la autoridad era abierta. Y en tercer lugar, no recibía a los hermanos. Esto también es algo realmente grave en medio del pueblo de Dios. Los hermanos que llegaban a la iglesia a predicar, a misionar, a traer la palabra de Dios, a los predicadores itinerantes de aquel momento, no los recibía, los evitaba. A los que querían recibirlos, aquellos que decían, bueno, recibamos a los hermanos, démosle hospedaje, traigámoslos a casa, él se oponía. ¿Y qué hacía? Los expulsaba de la iglesia. Podríamos decir, los excomulgaba, los disciplinaba y los expulsaba de la iglesia. No recibía a los hermanos. Joyita de hermano, ¿no? Podemos decir. Realmente algo totalmente negativo en la obra de Dios. Pero yo quería, en estos 3 puntos, ahondar en el núcleo, en el gran problema de Diótrefes. El mayor conflicto de Diótrefes que se extendió a la iglesia, ¿saben cuál fue? Su orgullo. Se envaneció en su orgullo, el mismo pecado que Satanás. Fíjense, lo mismo, se vuelve a repetir esto, ¿no? Porque Satanás vuelve a intentarlo, ¿no? Vuelve a intentarlo. Y fue esto, su orgullo, que le llevó a calumniar a los hermanos, a parlotear, a hablar con palabras malignas. Su orgullo le llevó a rechazar a los hermanos, a aquellos que traían la palabra de Dios, a expulsar a los hermanos de la iglesia. Su orgullo se envaneció en su orgullo, en lo que pensaba él que era, ¿no? Y no midió nada y accionó de esta forma. Y vuelvo a la pregunta del principio, con esto redondeamos, terminamos y repasamos los 3 puntos. Hoy en día, ¿puede suceder esta acción en la iglesia? Sí, queridos hermanos. Por eso debemos estar alertas, atentos, a que si en alguna oportunidad vemos este accionar, podamos estar atentos y podamos orar al Señor, podamos rogar al dueño de la obra que pueda obrar y que pueda esta persona no accionar de esta forma. Y los ancianos deben tomar también carta en el asunto
y no debe levantarse un Diótrefes en medio del pueblo de Dios. Somos advertidos por la palabra de Dios por este mal ejemplo de no accionar de esta forma. En primer punto que vimos, la ambición personal de no querer tener el primer lugar, porque el primer lugar es de Cristo. El segundo punto, desafiar a la autoridad. Recuerden, hermanos, que la rebelión es el pecado de Satanás y no debemos desafiar a la autoridad, ni a Dios ni a los hermanos que están en autoridad. Y en tercer lugar, no dejar de practicar la hospitalidad, el amor fraternal, la comunión, estimularnos al amor y a las buenas obras. No hacer como Diótrefes, que su accionar fue realmente negativo. Bueno, estos son los dos versículos que nos tocaba reflexionar, ver a Diótrefes que quedó allí como un mal ejemplo, como una advertencia para los hermanos, también resaltar la actitud, la vida de Gayo, y el próximo miércoles vamos a ver el buen testimonio de ¿quién? De Demetrio. Estén alertas, puedan leer el pasaje que queda del 11 al 14 y seguramente sacaremos alguna enseñanza positiva de la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por la atención. Que el Señor bendiga su palabra.